Bien, Sí, sí. por favor. Voy a seguir con el tema, ustedes ponen esto, el tema que voy a repetir, o voy a, como decir, programar el planteo de constitucionalismo social, Estado gendarme y Estado intervencionista. Eso es visto desde el derecho público. El Estado, como decir, el constitucionalismo social, ustedes saben que es un fenómeno que se va a desenvolver a partir del siglo XX, de 1900 en adelante. El constitucionalismo individualista o el constitucionalismo racional es el que viene desde la Revolución Francesa hasta 1900, porque 1900 ya marca el ocaso del constitucionalismo individualista o racionalista. 1900 en adelante, siglo XX, el constitucionalismo social. Entonces, ustedes tienen que tener que todos estos títulos y su contenido están relacionados con ciertos principios axiológicos, es decir, valorativos, ¿no es cierto? Que sería el de la solidaridad, el individualismo y lo que yo llamo el humanismo. Bien, cuando ustedes dicen, o tienen que estudiar, el constitucionalismo social está vinculado a un Estado que interviene en la economía. Hola. Hay un sonido que yo no sé de dónde viene, pero ¿ustedes me siguen oyendo o no? Sí, se escucha. Bueno, entonces yo lo que te decía es, ustedes cuando estudian derecho público o derecho constitucional van a oír hablar del Estado gendarme y del Estado intervencionista. El Estado gendarme es el siglo XIX, es el Estado de la burguesía. Gendarme, ¿por qué? Porque el Estado es el aparato institucional que cuida los intereses de la burguesía, que no se mete en la vida económica. Por eso se llama gendarme, cuida. Y usted dice, ¿cuida qué? Cuida el derecho de propiedad individual, cuida el derecho de propiedad de la burguesía. Pero la vida, la economía, se desenvuelve sola. El Estado no se mete en la economía, porque acá estamos hablando de lo que se llama el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, ¿no es cierto? O lo que se llama la mano invisible del mercado. El Estado no tiene por qué meterse en la economía. La economía se rige por leyes naturales, leyes de la economía, que funcionan sola. La economía se autorregula. El Estado no tiene que meterse en el manejo de los precios, en el manejo de los salarios, en el manejo de la distribución de la riqueza. El Estado solamente cuida y tiene un palo en la mano, ¿no es cierto?, para reprimir a quienes violen el orden social y económico establecido. Eso es lo que caracteriza al Estado liberal burgués del siglo XIX. El siglo XX ya marca, le dije, un quiebre. Ahora el Estado deja de ser un mero espectador. No es un mero espectador. El Estado interviene en la economía. ¿Qué quiere decir interviene en la economía? Regula, controla, trata de equilibrar los precios, ¿ves? Trata de frenar los abusos económicos. ¿Por qué? Porque la concentración económica gestada durante el siglo XIX, concentración económica en pocas manos, lleva al abuso de los poderosos. Entonces ahora, en el siglo XX en adelante, el Estado está convocado o llamado, ¿no es cierto?, a intervenir en la vida económica
en la vida social. ¿Estamos? Bien. Ahora yo voy a insistir sobre este tema del humanismo, ¿no es cierto? Y ponemos entonces ustedes ahora solidarismo, humanismo, libertad e igualdad. La Revolución Francesa, para que entiendan esto, la Revolución Francesa se armó, se construyó, se justificó a partir de 3 postulados, que decía el postulado de la igualdad, el postulado de la libertad y el postulado, dije recién, de la solidaridad, conocido como fraternidad. Quiere decir que cuando ustedes analizan la Revolución Francesa, van a ver que los 3 principios en que se funda la Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad. Y yo pregunto esto, de los 3, la burguesía triunfante, dio operatividad o consolidó los 2 primeros, el de la libertad y el de la igualdad. Pero escondió o suprimió el desarrollo del principio de la fraternidad. Porque el principio de la fraternidad, como su palabra indica, el origen fraterno, indica hermano, indica hermandad. ¿Qué quiere decir la fraternidad? Que todos somos hermanos. Si todos somos hermanos, entonces el principio del egoísmo individualista hay que atenuarlo. Si todos somos hermanos, debemos ayudarnos y no debemos convertirnos en un lobo del lobo. Quiere decir, fíjese, el capitalismo individualista de la burguesía triunfante en la Revolución Francesa busca sacar las ventajas económicas, concentrar riqueza. Y yo digo, ¿a espalda de quién? Y usted dice, mire, a espalda de los campesinos, a espalda de los jornaleros, a espalda de los sirvientes. Quiere decir que si yo acumulo riqueza, valiéndome del poder económico, y con el poder económico sometiéndolo a los más débiles, el principio de la fraternidad no funciona. Por eso es que ustedes van a ver que siempre se habla de la Revolución Francesa, el principio de la Revolución Francesa, el de la libertad y el de la igualdad. ¿La igualdad le servía a la burguesía? Sí, porque la igualdad era suprimir las ventajas que tenía la nobleza y el alto clero. Es decir, todos somos iguales, todos nacemos y morimos iguales. En eso no había discusión y la burguesía bien podía sostener o sustentar este postulado. Es decir, el postulado de la igualdad era indiscutible. Y el postulado de la libertad, a la burguesía le interesaba por el lado de la libertad económica. La libertad, sí. ¿Qué es la libertad? La posibilidad de construir la personalidad. Pero para la burguesía le interesaba, ¿no es cierto?, elevar, consolidar el principio de la libertad. Libertad entendida como libertad económica, libertad de la circulación de la riqueza, libertad de los mercados, libertad en la contratación. Por eso es que blindaba tan fuertemente al contrato y a las obligaciones, porque era el instrumento que a la burguesía le servía. Pero indudablemente que a la burguesía no le sirvió el principio ni le interesaba el tema de la fraternidad, porque con el planteo de la fraternidad viene vinculada a la solidaridad, viene la consideración que debemos tener hacia nuestros semejantes, en las relaciones económicas o en todo tipo de relaciones, pero principalmente en las relaciones económicas, que eran los que interesaba a la burguesía. Por eso la Revolución Francesa, cuando surge Napoleón en 1805, la Revolución Francesa ya ha perdido su sentido revolucionario. La gran burguesía ha tomado el control del poder económico y ahora tiene a su emperador,
que es Napoleón. Pero la revolución prácticamente con ello ha muerto y el principio de la fraternidad queda sepultado. Quiere decir, fraternidad se vincula a solidaridad, se vincula al humanismo, al respeto de los demás. Entonces, cuando usted dice, ¿y cómo baja al derecho? Ya hablé varias veces, ¿cómo baja este principio general de la fraternidad y de la solidaridad? Está en el derecho constitucional. Muy bien. Vamos a decir, está en el derecho constitucional. ¿Cómo baja al derecho positivo? Tienen que decir cómo baja al derecho civil o al derecho comercial. En el derecho comercial no vamos a escuchar, no nos interesa el tema, ni le interesa el tema de la solidaridad, ni de la fraternidad, porque el derecho comercial está construido sobre la base de la obtención de la ganancia y de la obtención del lucro. Es decir, el Código Civil, los códigos de comercio definían al acto de comercio, en esencia, como todo acto jurídico de contenido patrimonial por el cual alguien quiere obtener una ventaja de otra. Quiere decir que en el derecho mercantil o en el derecho comercial no hablemos de solidaridad, no hablemos de fraternidad. El con quien yo contrato, ¿no es cierto?, es un consumidor o es otro comerciante que están iguales en el mismo nivel que yo. Entonces tratamos los dos de sacar la mayor ventaja posible. Quiere decir que no rige la fraternidad. Por ello es que Vélez, cuando hablaba de la supresión de la figura de la lesión, decía, en el derecho comercial la lesión no juega o no opera. Claro, porque la lesión es una forma de corregir el desequilibrio patrimonial. En cambio, en el derecho comercial, el desequilibrio patrimonial es prácticamente de su esencia, porque yo hago comercio sacando ventajas patrimoniales. Si yo no soy un filántropo actuando como comerciante, soy una persona que quiero obtener un valor que es la utilidad. ¿Estamos? Quiere decir que la fraternidad no está en el derecho mercantil. Y la fraternidad murió en 1805 con la instauración del imperio. Ahí se acabó la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y la burguesía tomó e impulsó los dos valores que a ella le interesaba, que era la libertad, entendida como libertad económica, y la igualdad. Bien, entonces yo digo, ¿cómo es que baja este principio humanista? Por ejemplo, voy a tomar ejemplos del derecho. Ejemplos de humanismo. Profe, no se escucha. ¿Ahora me oyen? Sí, si puede repetir. ¿Me oyen ahora? Sí, se escucha ahora. Bueno, yo les voy a decir, ustedes van a poner, ahora anotan esta idea que yo les voy a dar, ¿no es cierto? Ejemplos de humanismo o fraternidad, ¿no es cierto? Ejemplo de humanismo o fraternidad solidaria en el derecho positivo, ¿no es cierto? Y ponemos esto para tener una idea cómo trabajo o cómo trabajarlo. El Código Civil francés, pese a ser un código de la burguesía, es el código de la burguesía, ¿no es cierto? Pese a ello, todavía mantiene cierto signo de solidaridad. Usted dice cierto signo de solidaridad. Por ejemplo, en el 1244 del Código Civil francés. Quiero decirle ciertos signos de solidaridad y de humanismo. En el 1244. ¿Por qué? Porque dice, fíjese, en 1244 estamos hablando de la fraternidad, de la solidaridad con el otro. Y dice el Código francés, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir en parte de pago de una deuda, aunque sea divisible.
Quiere decir, si yo tengo que pagar 100, no puedo decir te pago 80, te pago 100. Pero, dice, pero, los jueces pueden, sin embargo, en consideración a la posición del deudor y usando de este poder con mucha discreción, acordar plazos moderados para el pago. Acordar plazos moderados para el pago. Y sobreseer en las ejecuciones de apremio, quedando todo en el mismo estado. Y decir, que según el 1244, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Bien. Pero, subrayan, pero, la ley faculta a los jueces, en caso de un juicio de ejecución, lo faculta ¿a qué? A concederle al deudor la posibilidad de hacer pagos parciales. Quiere decir, frena la ejecución, 100 pesos ejecuto, el juez puede, dice, con discreción, ojo, dice, tiene que usar la discreción, quiere decir que no puede ser extremo, pero sí le permite hacer pagos parciales. O acordar, dice, fíjense lo que dice la ley, la francesa, acordar plazos moderados para el pago. Plazos. ¿Qué quiere decir? Que en consideración a la situación del deudor, el deudor no puede pagar todo, el juez está autorizado con cierta discreción, es decir, con prudencia, a conceder un plan de pago. Ese es el código, vamos a decir, esto es algo del código de la burguesía, del código francés, el código. Y yo digo, usted dice, ¿y nuestro derecho? Bueno, nuestro derecho ha sido reacio a considerar esta situación. Reacio fue, tanto en el Código Civil, en la vía, en la reforma de la 17.711 y en el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. Esa posibilidad de moderar no existe, ¿no es cierto? Entonces, yo le leo, usted dice, bueno, leo el 673 del Código Civil de Vélez. Por eso usted tiene que manejar derecho positivo acá. El 673. ¿Qué dice Vélez en el 73? En el segundo párrafo del 673. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Ni el deudor puede hacerlo. Pero quiere decir, el acreedor, el que tiene que cobrar, dice, no puede ser obligado a recibir pagos parciales. No puede ser obligado. Ese principio en principio estaba en el Código francés, en el 1244, pero decía, por eso decía, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir en parte del pago de una deuda, aunque sea divisible. No. Pero los jueces podrían morigerar la situación. Y yo le digo, ¿y en el derecho positivo argentino? No. En el de Vélez no está considerada la posibilidad del juez de morigerar, ¿no es cierto?, el pago del crédito. Digo, la ley 17.711 no reformó esto, mantuvo la dureza del Código Civil. Y esa dureza se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, en Iambía, en el 976, Iambía, artículo 976, anteproyecto del 54. Pese a ser un código del gobierno, diríamos un código que respondía a la Constitución del 49, tampoco considera o tampoco otorga la posibilidad de los pagos parciales. Es duro. El código, el juez no puede morigerar la obligación. Y digo yo, en el nuevo código, fíjese, el 869 del código vigente, que ustedes lo van a manejar ahora, cuando estudian, el 869, en materia de pago, anótenlo, 869, integridad. Fíjese, pago íntegro, quiere decir, el título del artículo dice integridad, no parciales, integridad.
Dice, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Bueno, no está obligado. El acreedor no está obligado. Los jueces tienen acá el poder de conceder. ¿Ves? Es un sentido humanista. Quiere decir que si usted hace un balance, entonces usted hace el balance y dice, o sea que el Código Civil francés, ¿no es cierto?, pese a ser el padre del individualismo, el código de la burguesía, todavía tenía principios de fraternidad que no lo encuentro ni en el derecho positivo argentino del siglo XIX, ¿no es cierto?, tampoco en la reforma de la ley 17.711, en el anteproyecto de Anvía, y tampoco está en el nuevo Código Civil y Comercial. Como ve, el Código Civil francés era mucho más fraterno que el derecho positivo argentino. Bien. Les decía que esa fraternidad también funcionaba, ¿no es cierto?, en el ejercicio de los derechos. Ahora pusieron, ¿cierto?, fraternidad en el pago íntegro o pago parcial. ¿Ve? Ese el título sería pago íntegro o pago parcial. En un sistema humanista se debe permitir, en un sistema humanista, solidario, fraterno, se debe permitir, por lo menos al juez, a que morigere el pago de la obligación, disponiendo pagos parciales. ¿Ve? En nuestro derecho positivo no está contemplada esa posibilidad. Bueno, voy a otro supuesto. Voy al caso del ejercicio de los derechos individuales. Entonces, bueno, en este punto de los derechos individuales, también aparece el solidarismo, aparece diríamos, el tenor solidarista frente al tenor individualista. Tenor solidarista quiere decir limitar el ejercicio de los derechos individuales, fundamentalmente de los derechos individuales de contenido patrimonial. ¿Entienden o no? Esto quiere decir limitar, solidarismo, limitando el ejercicio de los derechos individuales de contenido patrimonial. Es decir, ¿cómo deben ejercerse los derechos? La pregunta acá es, ¿cómo deben ejercerse los derechos individuales? Y entonces ponen ustedes una tensión entre el individualismo y el solidarismo. La tensión es que hay que decir que está como tironeado, ¿no es cierto? El ejercicio de los derechos individuales es un postulado. Los derechos individuales. La Constitución ha dado derechos individuales. El Código regula los derechos individuales. Y el tema es ahora, entonces, ¿cómo ejerzo esos derechos individuales? Entonces ustedes van a ver el egoísmo, individualismo y egoísmo, en el artículo 1071 del Código Civil de Vélez Arfiel, artículo 1071. Se lo voy a leer, pero ustedes lo van a encontrar en cualquier código viejo. El 1071, texto originario de Vélez Arfiel, no reformado. El 1071 disponía Vélez. Digo Vélez era el legislador, ¿no? Disponía que el ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. Quiere decir, en tanto yo ejerza un derecho individual, ese ejercicio nunca constituye un acto ilícito. Yo puedo ejercer mis derechos individuales de manera plena y absoluta, sin individualista. Por eso dice que el ejercicio de un derecho individual o de un derecho propio, ¿listo?, nunca es o nunca puede considerarse como ilícito. ¿Por qué? Porque la extensión, la amplitud con que tengo yo concedido los derechos individuales implica que puedo explayarme, desprenderme en el uso de ellos, fundamentalmente los derechos económicos. ¿Ven? 1071. Fíjense que él pone, anotan ustedes si quieren ver, ¿no es cierto? En la nota al 1071, en la nota que Vélez pone, apuntala su disposición, ¿no es cierto?,
en el Código de Prusia, que era un código viejo, un código anterior al mismo código francés. Y en este Código de Prusia, él expresamente, Vélez Arfiel, nos dice que el que ejerce un derecho conforme a las leyes no responde del perjuicio que resulte de ese ejercicio. Quiere decir que mientras yo esté ejerciendo mi derecho de propiedad, por más que perjudique a otros, yo nunca incurro en acto ilícito. Esto es la amplitud con que se ejercen los derechos en la consagración del artículo 1131 de Vélez Arfiel. ¿Se acuerdan? Porque la Constitución decía que se otorgan sus derechos conforme a las leyes que lo reglamenten. Y acá Vélez le está dando una reglamentación muy amplia, muy extensa. Es decir, mientras ejerzas tus derechos individuales, no estás cometiendo acto ilícito alguno. Por más que pueda ese acto afectar a terceros. Pero si es un derecho tuyo, ejercelo en plenitud. ¿Ves? Usted dice, o sea que esta disposición de Vélez, esta disposición del Código Civil, por supuesto, estaba en contra de lo que va a ser la reforma, diríamos, el artículo, la Constitución de 49 y el Código el anteproyecto de Constitución. Entonces ustedes anotan ahora, el 1071 de Vélez lo tengo que relacionar por oposición a lo que dice el artículo 38 de la Constitución peronista del 49. ¿No es cierto? Tengo que regularlo porque el 38 de la Constitución peronista, de la Constitución de 49, ahí choca con la Constitución de 49, ¿no es cierto? Que los derechos y garantías, dice, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, los derechos individuales, pero tampoco amparan a ningún habitante de la nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Quiere decir, fíjese, que los derechos los puedo ejercer, pero ojo, en tanto no impliquen un detrimento o menoscabo de los otros. Y luego dice, los abusos de esos derechos, ¿ve? Es decir, ahora ya con la Constitución de 49 me está diciendo, que ese ejercicio puede ser abusivo, porque si los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes. Quiere decir que en el Código de Vélez yo puedo ejercer los derechos en plenitud, ilimitadamente. Acá me está poniendo un límite y me dice, ojo, que el ejercicio abusivo que lleven a la explotación de otros hombres pueden ser delitos, serán delitos. Quiere decir que te está diciendo, ejercerlo a los derechos con cierto límite. Usted dice, y entonces, la Constitución de 49 estaba en conflicto con lo que decía el Código Civil de Vélez, que era el vigente en ese momento. Por supuesto, era así, pero ustedes tienen que leer entonces el 237, yo creo que era el 237, sí, 235 del anteproyecto de Leambía, ¿no es cierto? El 235, entonces ustedes anotan, ¿qué dice Leambías en el anteproyecto de 54? Para poner a tono el derecho civil con el derecho constitucional. Y voy a ver, el 235, fíjese, el 235, ¿qué dice? La ley no tolera el abuso del derecho, ¿ves? Acá aparece en el 235 de Leambía el abuso de la teoría del abuso del derecho. ¿Estamos? La ley no ampara, no tolera, le dice acá. La ley no tolera el abuso del derecho. Y dice, hay abuso del derecho cuando su ejercicio contraríe las exigencias de la buena fe o los fines. ¿Ves? El daño proveniente del abuso será indemnizable. El daño proveniente del abuso. Quiere decir que tengo que cuidarme
con no abusar en el ejercicio de mis derechos individuales. Y acá hay una nota, la de Vélez, la nota de Ambía, donde dice por qué lo he hecho. Porque dice la Constitución Nacional, en ese momento vigente, que era la conjuga la concepción verdadera e integral de la libertad de la persona con las exigencias de la solidaridad social. ¿Ves? Bueno, usted dice, o sea que ahora teníamos ya un anteproyecto que armonizaba con la Constitución de 49. Sí, pero resulta que el anteproyecto no se aprobó, la Constitución fue derogada, dejada sin efecto. Quiere decir que desde el 55 en adelante vivíamos nuevamente con la Constitución del 53, liberal individualista, y con el Código de Vélez individualista. ¿No es cierto? Todo eso se mantiene hasta que llegamos a la ley, a la 17.711, que ya le dije era una ley del tiempo de Onganía, creo que del año 67 o del año 68. Y usted dice, ¿cómo afectó esto? Y afectó reformando en 1071. En 1071, reformado, ustedes se van al 1071 del Código de Vélez, reformado por la ley 17.711, ¿no es cierto? Y allí van a encontrar que un artículo largo, pero dice, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Eso ya lo decía Vélez, pero le agregaron esto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. ¿Ves? Acá aparece el abuso del derecho, siguiendo lo que decía el anteproyecto de Ambía. ¿Ves? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Y se considera que hay abuso del ejercicio aquel ejercicio que contraríe los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlo, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena costumbre. ¿Ves? Acá está el derecho limitado. ¿Ves? El ejercicio regular de los derechos, conforme lo consagraba la Constitución peronista. Pero ahora tenemos el Código Civil de Vélez con la Constitución, el Código Civil reformado con la Constitución individualista del 53. Entonces, ahora bien, usted dice, y en el nuevo código ya sabemos cómo quedó de Ambía, ya sabemos cómo lo establecía la reforma de la 17.711. Y entonces ustedes tienen que ver, ¿y ahora qué dice el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial? Entonces van al artículo 9, 10 y 11, que está al principio, porque ha cambiado el sistema, el código. 9, 10 y 11, y ahí habla del ejercicio de los derechos. ¿Ves? 9 van al Código Civil y Comercial moderno, actual. El 9 dice que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y el 10 habla del abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. Ya lo dijo Vélez y ya lo decía la reforma. ¿No es cierto? Pero ahora le agrega, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y se considera tal al que contraríe los fines. ¿Ves? Este código repite, el Código Civil nuevo, repite casi lo que dispone la ley 17.711. ¿Ves? Pero léanlo también, al 11, que es interesante, el artículo 11, que habla del abuso de posición dominante. El abuso de posición dominante quiere decir del poder económico, el abuso de quien tiene poder económico sobre otro. Dice, lo dispuesto en el artículo 9, que habla de la buena fe, ¿no es cierto?, se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, económicamente dominante en el mercado, ¿ves? Sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Pero acá, y después vayan ustedes al 14, cuarto párrafo, ¿no es cierto?, donde dice, vuelve de nuevo, dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. ¿Ves? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente. ¿Ves? Quiere decir que si yo tengo una fábrica que contamina, yo soy industrial,
tengo el derecho a la actividad industrial o no. La Constitución dice el derecho al ejercicio industrial, a la actividad económica. Bien, yo contamino el aire. ¿Ve? Entonces dice, mire, espérese un momentito, usted está ejerciendo un derecho, pero usted con ese derecho está afectando, ¿no es cierto?, la integridad del medio ambiente, de manera que le vamos a poner un límite. O cierra esa fábrica o le pone un mecanismo neutralizador de los efectos contaminantes, pero usted está ejerciendo un abuso del derecho. Tiene el derecho, sí señor, tiene el derecho a ser industrial, a comerciar, pero ojo, que ese derecho suyo, ese ejercicio, en tanto afecte al ambiente, al medio ambiente, se lo vamos a limitar. ¿Ve? ¿Qué es el problema que surge ahora con el tema de las fumigaciones aéreas, de las fumigaciones en el campo con glifosato? No sé si me explico. O de la depredación de la selva del Chaco ahí, del Chaco salteño y de toda esa zona. Yo ejerzo el derecho, compré el campo, ejerzo el derecho y estoy ejerciendo el derecho a sembrar, pero para sembrar yo tengo que destruir la naturaleza existente. Entonces, bien, ahora hay que ponerle un límite. Eso viene lo que le dije, la parte final del artículo 14. Quiere decir que la ley, el nuevo Código Civil y Comercial, en este sentido, bueno, es la buena la solución que ofrece para tales casos. ¿Ve? Entonces esto estoy diciéndole, baja usted con el ejercicio de los derechos individuales. Baja desde la Constitución, ¿no es cierto? Va bajando. Es más, ustedes tienen que relacionar, ¿no es cierto?, este tema del abuso del derecho, el abuso de los derechos individuales, lo tiene que relacionar con la reforma de la Constitución del año 1994, ¿no es cierto? Los artículos que establecen la protección del consumidor y la protección del medio ambiente. ¿Ve? Ahí está protección, artículos, yo no me acuerdo cuáles artículos son, pero son los nuevos incorporados por la reforma del 94. Bueno, entonces ya van viendo cómo se maneja este tema del solidarismo y el individualismo. Ahora, me queda hablar de otro aspecto que también el humanismo, voy a enmarcar esto, cláusula penal. Bueno, entonces ponen ustedes humanismo y solidarismo en materia de cláusula penal. La cláusula penal. La cláusula penal ya se los dije, ¿no es cierto? Entonces es una pena pecuniaria o una pena de contenido pecuniario que debe soportar el deudor. Pena de contenido pecuniario que debe soportar el deudor si no cumple la obligación en el tiempo y condiciones pactadas. El deudor no cumple la obligación en el tiempo y modo pactado. Está en mora. Entonces funciona el acreedor ha establecido diciéndole, si no pagás dentro de tal plazo, si no pagás en esta forma, vas a pagar un interés compensatorio o una multa pecuniaria de tantos pesos diarios. ¿Ve? Generalmente esto lo impone la parte más poderosa. El banco presta el dinero. El banco presta el dinero y le dice al deudor, yo te presto el dinero, lo tenés que devolver en tantas cuotas, vos usás esta tarjeta de crédito, pero tenés que pagar esta tarjeta de tal forma. Si no la pagás de tal forma, vas a llevar un interés compensatorio. Y si no la pagás, vas a llevar un interés punitorio, que es el doble de los compensatorios. Entonces esos intereses punitorios suelen convertirse en una bola de nieve, ¿cierto? Donde el deudor primero cree que lo va a cumplir fácil, luego no lo puede cumplir y entonces se vienen acumulando intereses e intereses y uno dice, ¿qué tiene? Una cláusula penal, señor. Bien. En la cláusula penal, entonces usted dice, ¿qué es la cláusula penal? Es esa. Es una pena de contenido patrimonial, ¿no es cierto? Puede ser dinero, puede ser cosas, ¿no es cierto? Bien. Este contenido patrimonial. Si no cumple, ya va. Bien. El Código de Vélez también era duro e individualista en este tema. El artículo 656 del Código de Vélez. Individualismo en el Código de Vélez.
¿No es cierto? Él dirige el 656. Lo tomo así, en realidad no debería hablar mucho del 656, porque es bien clarito. Era claro y contundente. Dice, habla de la cláusula penal, fíjese. Empieza hablando en el 652. ¿Qué es una cláusula penal? ¿Ve? Es la cláusula por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o no cumplir la obligación. Entonces ustedes dicen cláusula penal, ¿qué? ¿Ve? Concepto es un buen concepto, está bien elaborado, el 652, Vélez Arfield, ¿no es cierto? Y ahora ponen, ¿cómo funciona? Funcionamiento de esa cláusula. Entonces ponen salto al 656, primera parte, texto originario de Vélez Arfield, al texto originario de Vélez. ¿Y qué puso Vélez ahí? Que para pedir la pena el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicio. Ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. ¿Ve? Quiere decir que si pusiste la pena, si te obligaste a una pena, pagala. El acreedor no tiene por qué tolerar ninguna causa. Pues dice, la puede cobrar, aunque no haya sufrido perjuicio, ¿no es cierto? Y tampoco puede eximirse el deudor probando que el acreedor no tuvo perjuicio. ¿Qué quiere decir? Yo puedo probar que el banquero tenía fondos suficientes en el banco, dinero incorporado, ¿no es cierto? Fondeado, como se dice hoy. A mí me puso una cláusula penal donde yo debo pagar una multa si no pagué la tarjeta o si no pagué el crédito. ¿No es cierto? Quiere que yo le pague un interés del 10% mensual, acumulado, una monstruosidad. Y yo digo, no, señor juez, si ese banco tenía plata, ¿por qué? Porque tenía depósitos de clientes y tenía dinero disponible, tal es así que andaba ofreciendo crédito. De manera que el hecho de que yo no le pagara la cuota puntualmente, a él no le trajo perjuicio. Yo le pruebo que no le trajo perjuicio. ¿Qué está diciendo el código en el 656? No. Podés probar que el banco no tuvo perjuicio. Muy bien, porque el banco estaba fondeado con otros dineros, pero vos la multa se la tenés que pagar sí o sí. ¿Ves? Dureza de la cláusula penal. Tenés que pagar. No construiste la casa en términos y dijiste que ibas a pagar una meta punitoria de tantos pesos por día, pagala. Por más que el otro, el dueño de la casa, podría esperar. No tiene problema. Pero bien, si pusiste una cláusula penal, hay que pagarla. Hay que ser duro. Hay que cumplir las obligaciones y hay que cumplir las cláusulas penales. Está diciendo Vélez. Entonces, usted dice, bueno, cláusula penal, muy bien. Así, sentido individualista, ¿no es cierto? Bien lapidario del Código Civil en el 656, cláusula penal. Bien, usted dice, vino el peronismo. ¿Qué dice el peronismo? Que no puede ejercerse un derecho, ¿no es cierto?, que está prohibido el ejercicio de derechos que lleven a la explotación del hombre por el hombre. ¿Ves? Está prohibido, dice, el ejercicio de derechos que conduzcan a una explotación del hombre por el hombre. Entonces ustedes ponen ahí, ¿no es cierto?, como que habría un conflicto entre el Código Civil de Vélez, ¿no?, y el sentido humanista y solidario que surge del artículo, ¿no es cierto?, 35, creo, de la Constitución del 49. ¿Ves? Creo que era el 35, no me acuerdo bien. Ustedes a esta altura ya se van a acordar mejor que yo. Sí, 35, ¿ves? Entonces usted dice, y ahora hizo la reforma. Bueno, ¿y qué dice la reforma entonces de Liambía? Ustedes ponen, bueno, vamos a Liambía, ¿no es cierto? Cláusula penal, 890. Vamos a ver si Liambía tocó o no. Es decir, si Liambía fue o no consecuente con la Constitución de 49. Consecuencia de Liambía. Consecuente quiere decir coherente. Le dije el artículo 950, ¿no? Profe, ¿no dijiste 890? Yo noté eso. ¿Cómo? Oye, ¿No dijiste 890? Creo. Sí, Yo noté. Sí, 890 porque era. habla del cumplimiento de las obligaciones. 890, ¿no es cierto? Sí. Bueno, espérense. Yo los voy a aburrir con artículos.
pero los artículos hay que leerlos porque, ¿qué dice Leambía? Que en el 889, leen el 889, es igual que el de Vélez, ¿no es cierto? Pero el 890 dice, reducción de la pena, y dice, la pena podrá ser reducida de acuerdo a la equidad si la obligación principal hubiese sido parcialmente cumplida, así como cuando el monto de la pena resultare exorbitante con relación al perjuicio efectivo. El juez tomará especialmente en cuenta el interés legítimo de toda índole que tuviera el acreedor en el cumplimiento de la obligación principal. Pero le está diciendo entonces, el monto de la pena, si es exorbitante con relación al perjuicio efectivo del acreedor, puede ser disminuido. El Vélez de Sarsfield no contemplaba la posibilidad de la disminución. Entonces ustedes pusieron ya la coherencia, entonces, del anteproyecto Leambía con la Constitución de 49, ¿no es cierto? Entonces pone ahora, ¿qué dijo la 17.711, la reforma, en el 656? En el 656. No lo borró, lo mantuvo, pero lo reformó. Le hizo un agregado, el 656. La primera parte es la de Vélez. El primer párrafo es el que decía Vélez. Pero luego puso, los jueces podrán, sin embargo, los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionada con la gravedad de la falta configure un abuso o un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Quiere decir, el 656, reformado por la ley 17.711, ¿no es cierto?, permite a los jueces disminuir el monto de la pena, ¿no es cierto?, cuando la misma es desproporcionada. Quiere decir, acá está jugando, chico, el tema de los intereses de los bancos, cuando los bancos aplican intereses excesivos. Ahora, claro, te voy a aclarar esto, porque ustedes deben saberlo. Hay una distancia entre el derecho y los jueces, porque los jueces que tienen que hacer que funcionara este artículo tienen miedo, no sé si me explico. No es fácil que los jueces, no es común que usted encuentre un juez que meta la mano en un convenio, en una ejecución por interés de una tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, o de un crédito bancario, de una ejecución bancaria, y diga no. Yo conocí un juez que hizo así, fallecido hoy. Era un hombre que yo no compartía con él porque era un hombre católico, ultramontano, pero estaba tan considerado de la doctrina social de la Iglesia, consustanciado, que una vez en una ejecución hipotecaria le redujo al banco la tasa de interés. En tribunales provocó como una bomba. Bien dijo, ¿qué hizo Barbero? Se llamaba el doctor Barbero. ¿Qué hizo el doctor Omar Barbero? El doctor Omar Barbero aplicó el artículo 656, reformado por la ley 17.711. Y dijeron, bueno, pero el demandado en la ejecución no dijo nada. Y menos dijo el banco del 656, pero el juez aplicó lo que llama iura novit curia. Se presuma que el juez sabe el derecho. Iura novit curia. Entonces el tipo dijo, yo sé el derecho, por más que no lo haya invocado el ejecutante bancario ni el deudor. Pero como yo sé el derecho, y hay un derecho que es el 659.6, segunda parte, que dice que los jueces pueden atenuar la pena, la multa, le redujo la tasa de interés al banco en la sentencia. ¿Ves? El juez sabía. Me acuerdo que este juez, cuando me hablaba, me decía, sí, la reforma de la 17.711, sí, muy buena, decía, pero hay que bancársela a aplicarla. Es decir, había que aplicar el artículo. Bueno, ya saben qué dice el 656 reformado por la ley 17.711. Entonces dice, y ahora la 17.711, y ahora tenemos el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? El nuevo Código Civil y Comercial. Y yo le digo, leamos el nuevo artículo, cláusula penal, 771, ponen ustedes,
y 794. Ahora van al código, ya tienen 171 y 9, y le dije 954. 794. Pero vayan al 771 primero. ¿Mm? El 771 dice, los jueces pueden reducir los intereses. Fíjese, acá es una aplicación más, como decir, yo diríamos más casuística. ¿Entiende? Esto es lo que se llama en el derecho el casuismo o el concepto. El casuismo o el concepto. Esta es una disposición más casuística. ¿Por qué? Porque él debió decir, los jueces pueden reducir los intereses. No, los jueces pueden reducir en general las penas, porque la cláusula penal puede ser intereses o puede ser cualquier otra sanción. ¿Me entienden o no? Eso dije, el 771 es más casuístico, pero le van al 794, que esta es una regla más general. El 794 tiene un mayor grado de abstracción y conceptualización, ¿no es cierto? Porque dice, los jueces pueden reducir las penas, ¿ve? Quiere decir, ustedes tienen que decir que el parentesco entre el 656 reformado, ¿no es cierto? El parentesco entre el 656 reformado y el nuevo Código Civil y Comercial, ese parentesco, está dado por el artículo 794. 794, porque acá dice el 794. El 794 repite en realidad el 656 reformado, porque el 794 es igual. Y dice, los jueces pueden reducir las penas. Acá está usando el género, está usando un género, penas. ¿Ve? Dentro de las penas puede venir cualquier sanción de carácter pecuniario. Estas penas. Y entonces le digo yo, ¿y qué diferencia tiene con el 771? Y usted me dice, mira, el 771 es una regla más casuística, más particular. Está hablando de una pena determinada, de la pena de intereses. En cambio, lo otro es una pena, yo puedo poner como pena, que si no me paga el tractor en tal fecha, me tiene que pagar una multa de 10 quintales de soja, ¿no es cierto?, por año. O también ustedes ponen pena, he visto, cuando a usted la infracción, ¿no es cierto?, la infracción de tránsito le dice, tiene que pagar tantos litros de nafta por infracción, y después se va a ir acumulando según el precio de la nafta. Ahí le está poniendo pena un objeto o un bien de valor pecuniario que no es el dinero, no es la soja, no es el kilo de carne, sino que es el litro de combustible. ¿Ves? Por eso le dije, el artículo 794 tiene una generalidad idéntica, generalidad de la misma altura, está a la misma altura, ¿no es cierto?, de la lógica jurídica, a la misma altura lógica que el 656. En cambio, el 761 ya es una regla más casuística. Ya habla específicamente de dinero, pena representada por dinero. Bueno, estábamos entonces en cómo resolvía el tema de la... ¿Ve cómo, más o menos? Quiere decir que la reforma del Código Civil y Comercial es más o menos humana, solidaria, ¿no es cierto? Bueno. Otro tema que me interesa que vean, ¿no es cierto? Fíjese, ponen ustedes, también cierto grado de solidaridad, aparecía en el Código de Vélez Sarsfield. En materia de lo que se conoce como beneficio de competencia. Subrayan o ponen beneficio de competencia. ¿Qué es el beneficio de competencia? ¿No es cierto? Es un imperativo legal por el cual
imperativo legal por el cual el acreedor está obligado a limitar o disminuir su acreencia. A disminuir, dije, su acreencia. Limitado, disminuir o limitar su acreencia frente a ciertos acreedores. Quiere decir que cuando yo tengo como acreedor frente a ciertos deudores, frente a ciertos deudores, quiere decir que yo soy acreedor y el deudor mío es mi padre o es un hermano y no pueden pagar o yo los estoy sacrificando con la ejecución del juicio. Entonces, en ese caso, el derecho positivo me dice, no, para un momentito, a este no lo ejecutes en tal medida, porque es un familiar tuyo. Eso se llamaba beneficio de competencia. El beneficio de competencia, curiosamente, estaba en el Código de Versalles, el beneficio de competencia. Y lo vamos a buscar acá para que ustedes lo vean. 799, beneficio de competencia, ya saben lo que es. 799, Vélez Sarsfield lo tenía consagrado. Mire usted, pese al individualismo, decía así, fíjese. Yo dije que el beneficio de competencia es como una obligación, ¿eh? Es una obligación del acreedor. Soy acreedor. Soy titular de un crédito. De una obligación. Pero a su vez estoy obligado, ¿eh? Y fíjese, una obligación me neutraliza otra obligación. Esto se me hace acordar como cuando ustedes vimos la solidaridad o el solidarismo en materia del derecho real de dominio. Soy dueño, pero decía la Constitución de Weimar alemana, y como dice la Constitución de 49, dice, soy dueño de la cosa, pero a su vez ser dueño es tener una obligación. Es un servicio, como decía la Constitución de la Constitución alemana, Weimar. Ser dueño es tener un servicio, quiere decir una obligación. Y acá te dice, usted es dueño, usted es acreedor, pero tiene una obligación. Por eso dice Vélez, mire. Entonces leen el 799. El beneficio de competencia dice el que se concede a ciertos deudores para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan. ¿Ve? Pagar lo que buenamente se pueda, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancia, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Mire todos los elementos que pone en juego, ¿eh? Dice, dejándoles en consecuencia que paguen lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable. El deudor hay que respetarlo, dejarle al deudor lo que sea indispensable para una modesta subsistencia. Claro, pero la modesta subsistencia depende de la clase social, no sé si me explico, porque 20.000 pesos es para una modesta subsistencia, a lo mejor para una persona que es jubilada y no tiene nada, pero a lo mejor un tipo que tiene una casa, un caserón, automóvil y todo, ¿qué es modesta subsistencia? ¿Ve? Varía, la modesta subsistencia es un concepto elástico, ¿ve? Esas son las famosas reglas elásticas que autorizan al juez a manejarla. No está muy encorsetado el juez. El juez acá tiene libertad, más o menos cierta libertad. ¿Ve? Dice, Profesor, le hago una consulta. ¿Cómo? Le hago una consulta. Con respecto a este beneficio de competencia, ¿solamente era aplicado para la familia? ¿Para la familia? Sí, luego claro. Se lo va a mencionar. ¿Para quién dijo? Si era aplicado solamente para la familia. No sé, no. Hay veces que hay deudores, a ciertos deudores no. Pero luego lo vamos a ver lo que decía Vélez. Luego vamos a ver en el derecho actual, ¿les parece o no? Y vamos a ver que hay, en el mismo Vélez a veces se aplicaba contra ciertos deudores también. Por eso dice, el 800 dice, el acreedor está obligado a conceder este beneficio.
Quiere decir, el acreedor está obligado. Usted dice, o sea que soy acreedor y estoy obligado. Sí, el sistema es así. Está obligado a obtener ciertos beneficios. Dice, ¿a quién? ¿A quiénes tengo que dejarles algo para que vivan y tengan? ¿Cierto? A sus descendientes o ascendientes. A mis hijos, a mis ascendientes. No habiendo estos irrogado al acreedor alguna ofensa de las clasificadas entre las causas de desheredación. Bueno, quiere decir, causa de desheredación está regulado en materia de sucesiones. Quiere decir que si mi hijo atentó contra mí en mi vida, o me anduvo calumniando, difamando, o mi padre o mi madre también hemos tenido esas relaciones tan, como decir, criminosas, entonces en ese caso yo no tengo por qué respetarle y dejarle lo que buenamente puedan. No sé si me explico. Pero en principio lo tengo que respetar a mi ascendiente y a mi descendiente. También dice a su cónyuge, cuando no está divorciada por su culpa. Quiere decir, ¿ve? El cónyuge nos divorciamos, pero el otro está muy necesitado y yo soy acreedor por ciertas causas, debo tolerar. A los hermanos, a mis hermanos también, no a los colaterales, a mis hermanos. Mi hermano me debe, yo lo voy a ejecutar. Pero dice, bueno, también hay un límite ahí. Siempre que mi hermano también no haya incurrido en alguna de aquellas conductas que llevan a la desheredación. Y pone en cuarto lugar a los consocios en el mismo caso, a sus consocios, los que hemos sido socios, ¿no es cierto? Pero solo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad. Por ejemplo, mi socio, ¿no es cierto? Éramos socios, la sociedad se ofendió, yo me le metí una rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas resulta deudor. Muy bien, esa está fundada en la naturaleza. Ahí, por razones de que teníamos un negocio común, entonces la ley me pone un límite. El 800, ¿no es cierto? Fíjese, sigue en el 800, inciso 5, al donante, el que me hizo una donación, también, al deudor de buena fe, que hizo cesión de bienes, bien quien me preguntó si era solamente a los familiares. Bueno, en Vélez está extendido en 6 incisos este beneficio de competencia, que es que el beneficio de competencia es una disposición de humanismo y de solidarismo, es decir, no lo que ejecute esto hasta el final. Usted dice el beneficio de competencia, muy bien. En Vélez. La ley 17.711 no varió acá lo que es el beneficio de competencia, ¿no es cierto? Y también está considerada en Llambias, también lo mantiene de la misma forma al esquema, beneficio de competencia. Y usted dice, y vamos a ver qué dice el nuevo Código Civil, para que ustedes estén actualizados en este tema, el 892. Creo que 892. Bueno, 892, voy a ver. Beneficio de competencia. Ustedes van al 892 y van a ir al 892 y 893. Beneficio de competencia, en el 892 da una definición. ¿Qué es el beneficio de competencia? Es un derecho que se otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan, según las circunstancias y hasta que mejoren de fortuna. Si mejoran, tienen que pagar el saldo. Pero dice, ahí está el beneficio. Y dice, personas incluidas. Haga lo que me preguntaban ahora. El acreedor debe conceder este beneficio a sus ascendientes, descendientes, colaterales, se refieren los hermanos, ¿no es cierto? Hasta el segundo grado, si no han incurrido en alguna causal de indignidad para suceder. Lo tengo que conceder este beneficio a mi cónyuge o conviviente, fíjese, ¿por qué conviviente? Porque el derecho nuevo, el derecho civil nuevo, exalta o defiende el cónyuge, no solamente al cónyuge, sino la convivencia, la jerarquización de las uniones de hecho. Por eso debo tolerarle también al conviviente. Y al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Si me donó algo y no me puede cumplir toda la donación, yo no le voy a ejecutar. Claro, porque está pendiente la donación. Bueno, pero como ustedes ven y me preguntan, las personas incluidas
han sido limitadas. Es decir, la amplitud del Código de Vélez era mayor que la del Código Civil y Comercial. Bueno, no sé por qué, pero me parece que es un retroceso desde el punto de vista de la solidaridad. Bueno, sigo ahora. No sé en qué tiempo estamos. ¿Qué hora es, chicos? Son 11:40. Faltan Bueno, 20 11:40. minutos. Entonces ya entendieron cómo va bajando. Si ustedes fueran legisladores, ustedes pónganse acá en el rol de legislador. ¿Qué haría yo si soy legislador? Miro para la Constitución y bajo los principios al realizar los principios. ¿Ves? ¿Soy consecuente o no soy consecuente? Pero yo también creo que, yo no sé si a todas las clases se los dije, o a todos, otro ponen abajo, ¿no es cierto? Otro principio que se vincula al solidarismo es el de la figura de la lesión enorme, de la lesión, ponen con ese lesión, ¿no es cierto? La lesión como vicio, pone la lesión como vicio de los actos jurídicos, como vicio de los actos jurídicos. ¿Estamos? Ya hablé de la lesión, creo, porque le mencioné como Vélez Sarsfield la lesión, ponen ustedes, ponen esto, si quieren anotarlo, ¿no? Y ya vimos que el Código Civil francés, pese a ser el código de la burguesía, concedía a los contratantes en materia de compraventa. ¿Qué le concedía a los contratantes en materia de compraventa? La posibilidad de revisar o anular, el contrato si existía desproporción, si existía una gran desproporción entre las prestaciones. ¿Estamos o no? Es decir, una desproporción entre precio y cosa. Entre precio y cosa. ¿Estamos o no? Ponen ustedes punto y cero. Claro, coma. Estaba permitida solo en materia de compraventa. Punto y seguido. Pero el vicio, la desproporción, puede aparecer en otros contratos. Puede aparecer en una locación de cosa. Puede aparecer en materia de mutuo o préstamo de dinero, etcétera, etcétera. Punto y seguido. Por ello, una legislación moderna habla de dos puntos, lesión en los actos jurídicos. Lesión en los actos jurídicos. Quiere decir, lesión en la diversidad de contratos. Todos los contratos pueden estar afectados por la lesión. El derecho francés, no me acuerdo qué artículo era, solamente
lo mantenía en materia de compraventa. No me acuerdo qué artículo era, pero yo creo que si lo encuentro por acá. Arrendamiento rural. Bueno, no me acuerdo la compraventa. Ahora ustedes tienen que acordarse, recordar, que el Código de Vélez-Sarsfield, suprimió la figura de la lesión enorme o enormísima. Él llamaba la lesión enorme o enormísima según la medida de la desproporción. La suprimió. Bien. Punto y seguido. La restauraba el anteproyecto de Leambías. La restauraba el anteproyecto y la repuso la reforma de la ley 17.711, la ley 17.711. Y la mantiene, ¿no es cierto? Y la mantiene el Código Civil y Comercial, vamos a decir el nuevo, el Código Civil y Comercial. Vamos a ver en el artículo 332. Leo el 332. El 332. Fíjese, el 332 dice: puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente. Bueno, ahora ponen abajo en punto y aparte, usando una buena lógica jurídica. Y superando al casuismo, del Código francés, del Código Civil francés, superándolo, tanto en la reforma de la ley 17.711, como en el nuevo tanto en la reforma de la 711 como en el nuevo Código Civil y Comercial, se habla de acto jurídico, ¿ve? Quiere decir, el vicio de los actos jurídicos, y no casuísticamente del contrato de compraventa. Porque quiere decir que con esa punto y seguido, quiere decir que con la redacción aquella, la del Código francés, una lesión dentro del contrato de arrendamiento no era revisable. Nuestro derecho habla con precisión, nuestro derecho habla de acto jurídico, ¿sí? Entonces ustedes ponen, nuestro derecho habla con mayor, llamémoslo, fineza lógica, ¿no es cierto?, de acto jurídico. Entonces usted lee, por eso ponen, ustedes leo el 954 del Código de Vélez reformado por la ley 17.711, leo
el 954, segundo párrafo reformado, que dice que también podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos, ¿ves? De los actos jurídicos. Quiere decir que estoy metiendo ahí dentro de ellos a todos los contratos y a ciertos actos jurídicos que no serían contratos. ¿Estamos de acuerdo? Está metiendo todo ahí, todo es revisable, todos los actos jurídicos. Un concepto más amplio. ¿Ves? Bueno, quiere decir que el nuevo Código Civil y Comercial mantiene, con razón, esta cuestión de la lesión enorme o enormísima. Ustedes, en a ver, voy a ver si tenemos todo armado. Quiero ver si hemos... Por supuesto que la figura de la lesión, ¿no es cierto?, también estaba, como decir, aceptada por el anteproyecto Lian Vías. Incorporaba la figura de la lesión. ¿Por qué? Porque era también una legislación de tipo solidarista. Solidarista. Ahora, voy a hablar, o quiero terminar esto, hablándoles del solidarismo y contrato de arrendamiento. Solidarismo, contrato de arrendamiento. En especial el arrendamiento rural. Especial el arrendamiento rural. Y voy a hablar de otro tema después para que no me dejen olvidar. Que voy a hablar del patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. El patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Se me filtró eso, pero después lo quiero hablar, porque ahí también aparece cierto rasgo de solidarismo. Pero en este momento quiero reiterar lo que dije en la clase anterior respecto a los arrendamientos rurales. Acá el conflicto, acá ponemos la tensión aquí, la tensión de intereses. Tensión de intereses entre el arrendador y el arrendatario. Quiere decir, entre el dueño del suelo, la tensión que hay entre el dueño del suelo y el que arrienda, es decir, el que siembra el campo. El que siembra. Bien. Quiero decir con esto que en el Código Civil francés, aparece también un solidarismo dirigido a proteger al arrendatario. Es decir, ya saben quién es el arrendatario, ¿no? Dirigido a proteger al arrendatario. Quiere decir que para el supuesto en que la cosecha se pierda, por algún hecho de la naturaleza. Y lo contemplaba, por ejemplo, en el artículo 1769. Fíjese, 1769. El artículo 1769, no me interesa el número, ¿no? Pero, y siguiente, consideraba la situación de que el arrendatario, ¿no es cierto?, hubiese perdido, consideraba la situación de que el arrendatario hubiese perdido la mitad, al menos, o toda la cosecha,
por casos fortuitos. En esos casos puedes pedir una rebaja, en esos casos, anota, puedes pedir una rebaja en el precio de la venta, del arrendamiento. Puedes pedir una rebaja. Entonces, esto está acá, ¿no es cierto? Pusieron 1769, 1770. Esto es colisión, ¿no es cierto? Choca contra lo que Vélez decía en el 1557, que ya lo vimos en su oportunidad. En 1557, o decía que el arrendatario no puede, 1557, decía que el arrendatario no puede pedir la remisión, de los alquileres. Remisiones quiere decir, no puede pedir que le bajen los alquileres. En los arrendamientos rústicos, dice Vélez, en los arrendamientos rústicos, quiere decir rústico, viene del latín rusticorum, que quiere decir agrario, rural, que quiere decir que está fuera del poblado, rústico quiere decir que está fuera de lo urbano, urbanos y rústicos. Y Vélez dice, en los arrendamientos rústicos, no podrá exigir el locatario, el arrendatario, llamémoslo, o locatario, no puede pedir remisión, quiere decir no puede pedir que le bajen, o no puede pedir perdón, no puede pedir rebaja. Remisión, remitir quiere decir retroceder, ¿no es cierto? No puede pedir rebaja o total o parcial de la renta, del alquiler, no puede pedir rebaja de alquiler, la renta del suelo, ¿ve? No puede pedir la renta, alegando casos fortuitos, ordinarios o extraordinarios, que destruyen o deterioren las cosechas. ¿Ve? Acá ve, ahí aparece, frente al... Quiere decir que el francés, el Código Civil francés, tiene un sentido más solidario que nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield. Sí, señor, era así. Esa línea del Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no es cierto?, es, como decir, opuesta a la que establecerá luego la ley 12346 de arrendamientos rurales, que es sancionada en el tiempo de Perón, ¿no es cierto? La 13246, perdón, 13246. Y el artículo, ¿no es cierto?, 1285, el artículo de 1245 del anteproyecto de Anvía. 1245 le dije. 1245. Habla que haya importado un riesgo no asegurable. Si por un caso fortuito el arrendatario perdiera al menos la tercera parte de los frutos, tendrá derecho a una equitativa disminución del arrendamiento. ¿Ve? Entonces usted le pone en 1245, habla, estos términos son a veces manejables, equitativa disminución del arrendamiento, equitativa disminución. Puede pedir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El arrendatario puede pedir una equitativa disminución del arrendamiento, una disminución del arrendamiento, una equitativa disminución del arrendamiento. ¿Cuándo? Cuando la cosecha se hubiera perdido, ¿no es cierto?, dice, por un riesgo no asegurable. Es decir, claro, porque fíjese, si se asegura, está cubierto el asunto, porque hay seguros contra el granizo, hay seguros contra la helada, hay seguros contra el agua. Entonces dice, si es un riesgo no indemnizable por la compañía de seguro, entonces, y tuvo esa pérdida de la cosecha, puede pedir una equitativa disminución del arrendamiento. Bueno, ustedes se acuerdan, le dije que la ley de arrendamientos rurales, la 13246, artículo 6, ¿cierto?, es coherente con lo que dice el anteproyecto de Anvía, ¿no es cierto? Bien. Curiosamente, fíjense,
la reforma, ahora pone, la reforma de la ley 17711. Ponemos punto. Esta ley que contiene múltiples principios solidaristas, en este punto de los arrendamientos rurales, no incorporó modificación alguna al artículo 1557. Entre paréntesis ponemos texto de Vélez. Punto y seguido. Está bien que, encontrándose vigente la ley 13246, estando vigente, en ella, se contemplaba el problema de la pérdida de la cosecha. ¿Está claro o no? Es decir, el legislador de la ley 17711, ¿no es cierto?, don Guillermo Borda, podría haber dicho, bueno, yo no me voy a meter a modificar el 1557, porque ya el 1557 está modificado por la ley 13246, que es una ley posterior, ¿no es cierto? Porque usted pone, claro, el 1557 ponen, el 1557 debía entenderse como un precepto derogado. Usted pone, ¿derogado por quién? Por la ley 13246, pone entre paréntesis artículo 6, ¿no es cierto?, que era una ley posterior, ¿no es cierto?, posterior al Código de Vélez, ¿no es cierto?, que era una ley posterior, porque ustedes saben que la ley posterior deroga la anterior. Era una ley posterior. Y además, era una norma especial. Quiere decir que lo especial deroga lo general. Quiere decir que por dos razones, la 13246 había derogado al artículo 1557. Punto y aparte vamos a poner. Pero este silencio del legislador, ponemos entre paréntesis, de Guillermo Borda, cierran el paréntesis, este silencio, ¿no es cierto?, debe interpretarse dentro de un plan general explicitado por la ley 17253. Dos puntos, con comillitas.
la ley de los desalojos rurales. Ley de los desalojos rurales. Un gobierno de Onganía. ¿Puedes repetir el número, por favor? El número de la ley, 17253. Ley de desalojos rurales. Gracias. 17253. Es la ley de desalojos rurales. Punto y seguido. Ley que beneficiaba a los dueños de la tierra, dueños de los inmuebles de la tierra, beneficiaba a los dueños de la tierra, al disponer, esta ley que disponía, al disponer la finalización de las prórrogas de alquileres rurales. Y la posibilidad de desalojar sin más, subrayen sin más, a los colonos. ¿Estamos o no? Quiere decir que la ley 17253 es una ley clasista. Profe, ¿podés repetir lo último? Es una ley clasista, vamos a decir, de clases sociales, ¿no es cierto? Que media entre los dueños de la tierra y los arrendatarios. ¿Estamos o no? Punto y seguido. Los arrendatarios, quiere decir los agricultores, los colonos, venían de una larga protección de decretos, leyes y leyes. ¿No es cierto? Decretos, leyes y leyes. Que ¿no es cierto? Venían de una larga protección, ¿no es cierto? De decretos de leyes y decretos leyes. Muchos de ellos anteriores al peronismo. Punto y seguido. Ahora, el gobierno de la Revolución Argentina, entre paréntesis aclaran, 1966, Onganía